Bueno, entonces vamos a hacer así, miren. Para terminar por ahora con este tema, nosotros dijimos que teníamos estas cuatro complicaciones o parámetros, mejor dicho, a tener en cuenta respecto del tiristor. ¿Sí? Vimos la frecuencia, nos quedarían ver estas tres. Entonces, para que el video no sea tan largo, vamos a ver estas dos, ¿sí? Tensión y corriente, y vamos a dejar el de la temperatura, que es el cálculo del disipador y todo, para otro videito más, así no se hace tan largo. Entonces, si les parece, vamos a ver ahora qué es esto del pico de tensión. Bien, un tiristor se puede disparar, ¿sí? Por tres funciones. O sea, un tiristor común y corriente se puede disparar de tres formas distintas. La primera función es por disparo de compuerta, que es lo que nosotros queremos tener. El segundo método de disparo sería por módulo de tensión. ¿Qué es por módulo de tensión? ¿Se acuerdan esto que vimos de acá? No, perdón, esta no. Esta acá. Cuando llegábamos a esta tensión de acá, que era la tensión máxima, a compuerta abierta y el tiristor se disparaba. Eso sería por módulo de tensión, o sea, aumentando la tensión ánodo y cátodo tal que hago que el tiristor se dispare. Y el tercer método posible para que se dispare el transistor es por gradiente, disparo, disparo por gradiente de tensión. O lo que nosotros conocemos como una derivada de tensión respecto del tiempo. Este es otro método de disparo posible para el tiristor. Cabe aclarar, ¿sí? Cabe aclarar que el disparo por módulo de tensión, o sea, el que dijimos recién de aumentando la tensión de ánodo y cátodo, y el disparo por gradiente de tensión son disparos indeseados, ¿sí? O sea, esto es no, no deseado. Lo tengo que evitar. Tengo que evitar que el tiristor se me dispare por gradiente de tensión. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por lo siguiente, fíjense, si nosotros tenemos un tiristor, donde esto es el terminal de compuerta, ¿sí? Este es el terminal ánodo, este es el terminal cátodo. Constructivamente hablando, en el tiristor aparece entre cada terminal y el subsiguiente unas capacidades parásitas. O sea, tenemos una capacidad C ánodo gate, una capacidad del gate al cátodo, uy, juegos, una capacidad gate cátodo y tenemos una capacidad ánodo cátodo, ¿sí? Estas capacidades, ¿sí? Son capacidades parásitas, ¿sí? Capacidades parásitas. ¿Qué quiere decir una capacidad parásita? Son capacidades que uno no puede evitar, ¿sí? Porque son constructivas del capacitor, del dispositivo propiamente dicho. Y están dadas ¿por qué? Por el solo hecho de haber junturas en silicio, ¿sí? Siempre, 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 siempre que ustedes tienen un dispositivo semiconductor, además de aparecer una resistencia dinámica, aparece una capacidad parásita. Y bueno, sabemos también que cuando hay un cable también aparecen efectos inductivos, ¿sí? Pero los efectos inductivos en el tiristor son despreciables en los semiconductores. Pero estas capacidades, el 90% de las veces son despreciables, salvo en algunos casos en particular, como ser este, el de gradiente de tensión. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos un divisor capacitivo que se forma entre ánodo gate y gate cátodo, ¿sí? Con estas dos capacidades parásitas. Con lo cual, acá hay una corriente de gate, IG,
que es igual al valor capacitivo equivalente entre estos dos por la derivada de tensión respecto del tiempo. ¿Sí? Esto por definición, siempre la corriente en un capacitor, en la capacidad de gate, por ejemplo, es C por la derivada de tensión respecto del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Si se fijan, si yo hago que esta pendiente sea muy grande, o sea, aumento la derivada de tensión respecto del tiempo, lo que estoy haciendo, en definitiva, es aumentar la corriente de gate. Y si recuerdan, cuando yo aumento la corriente de gate, voy a llegar a un momento que entro en la zona de disparo seguro y mi transistor se dispara. Pero yo en ningún momento, y esto que quede claro, o sea, el terminal, la patita en sí, está al aire. Esta es la patita del gate. Acá está. ¿Sí? O sea, la patita del gate está al aire. Pero yo polaricé a mi circuito de esta manera. ¿Sí? Perdón. Por un generador. ¿Sí? Y aparece un pico que hace que esta derivada de tensión aumente y la corriente del gate aumente y haga que se dispare. ¿Por qué aparecen estos picos? Por ejemplo, yo puedo tener una señal senoidal, así, ¿sí? Y acá aparecer un pico espurio de esta manera. Esos picos pueden aparecer por varios motivos. Primer motivo, porque se quemó un fusible. Cuando se quema un fusible hay un pico grande de tensión, que es la ionización propia del fusible, que puede hacer que se dispare este tiristor. Otra opción, puedo tener una carga inductiva que cuando la desconecto aparece un sobrepico de tensión en un tiempo muy chiquitito y también hace que aumente este gradiente de tensión o esta pendiente y la corriente de gate es suficiente para dispararse. Entonces, esto es un efecto que no quiero, no es un efecto deseado. Yo quiero que mi tiristor conduzca la senoidal nomás. Y cuando yo le digo en el gate que conduzca la senoidal, no quiero que este pico me afecte. Esto, ¿sí? Esto que está acá, vamos a remarcarlo, ¿sí? Sobre tensión, tensión en muy poco tiempo. Es decir, mucha tensión en muy poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Derivada de tensión respecto del tiempo muy grande. ¿Sí? Eso quiere decir. Miren si será importante este parámetro que el fabricante en su tabla de valores, ¿vieron donde pone todo, la corriente máxima, todos los parámetros? Me pone un parámetro justamente que es delta V sobre delta T. Y suele estar dado en volts por microsegundo. Y por ejemplo esto vale, qué sé yo, 100 volts por microsegundo. Esto quiere decir que este pico, ¿sí? Este pico no puede superar los 100 volts en un tiempo menor a un microsegundo. Eso quiere decir. Si este pico vale de 100 volts, ¿sí? Pero para que aparezcan esos 100 volts pasan 10 microsegundos, ¿sí? O sea, tengo 100 volts en 10 microsegundos, no pasa nada. El tiristor no se va a disparar. Ahora, ¿cuál es el tema? La naturaleza de estos picos que aparecen por que se quemó un fusible o por una carga inductiva o por lo que fuere, suelen ser del orden de los nanosegundos o tensiones muy grandes. Fíjense que si estás en una señal de 220, esta tensión puede llegar a ser 600 volts en tiempos chicos, un microsegundo, 2 microsegundos. Por ende, es muy factible que si aparece uno de estos picos en mi senoidal, el dispositivo se dispare. Para ellos hay que proteger al tiristor contra disparos por sobretensión. ¿Qué se hace? Lo siguiente. Tengo mi tiristor, ¿sí? Ahora no voy a dibujar las capacidades parásitas, ¿sí? Voy a dibujar ya mi circuito de tiristor. Acá tendré mi método de disparo, no importa. Disparo. Y la protección que se le suele poner al tiristor es, si esta es mi carga, RL,
acá está mi generador, van a notar que muchas veces en paralelo al tiristor van a haber una resistencia y un capacitor. Ustedes saben que el capacitor, ¿sí?, se opone a cambios bruscos de tensión, ¿sí? Recuerden que siempre decimos que el inductor quiere mantener su estado de corriente y el capacitor quiere mantener su estado de tensión. O sea, un capacitor evita que haya delta V o delta de tensión muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando aparece un pico acá, este capacitor se carga prácticamente instantáneamente y hace que la tensión entre ánodo y cátodo crezca de forma lenta. Acá la clave no es que no aparezca una tensión grande, ¿sí? El tiristor se puede bancar una tensión grande. La clave es que esa tensión grande aparezca en un tiempo prolongado. O sea que el tiempo que tarde en aparecer sobre el tiristor esos 600 volts o esos 100 volts sea mayor a un microsegundo. Si yo logro ralentizar, la tensión que aparece entre ánodo y cátodo, estoy evitando que el tiristor se dispare solo. A esta red que está acá, ustedes saben que una red es un circuito con más de un componente. A esta red que está acá se la conoce como red snoover, ¿sí? Tiene la función de disminuir el delta V sobre delta T en el tiristor. Otra posibilidad, un poquito más, si se quiere, más cara, pero también más rápida, es usar lo que se conoce como un MOP. Van a ver también en algunos dispositivos, en algunos circuitos un poquito más avanzados o donde es más sensible a los sobrepicos de tensión, van a ver que en paralelo, acá está la carga nuevamente, en paralelo se conecta algo así. Y acá está el generador. Esto se llaman MOP, ¿sí? Un MOP son, no sé si escucharon hablar alguna vez de los TBS. Los TBS son diodos supresores de transitorio. ¿Qué quiere decir un diodo supresor de transitorio? Básicamente es como si fuesen dos Zener en antiparalelo. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Cuando aparece un pico de tensión grande acá, o sea que supera la tensión del MOP, estos se compran por tensión. Estos en realidad se compran por tensión en un cierto microsegundo, ¿sí? O sea, por derivada de tensión efecto del tiempo. Cuando aparece un pico muy grande en muy poco tiempo, el MOP conduce, baja su resistencia dinámica y hace que ese pico de tensión rápidamente se derive a través de él. Y no lo y no aparece la derivada de tensión respecto del tiempo en el tiristor, ¿sí? O sea, el tiristor le aparece una tensión fija que está determinada por este MOP. Cumple la misma función que el snoover, ¿eh? Ambos trabajan igual. Ambos tienen la función de eliminar transitorios, o sea, picos de tensión en muy poco tiempo, para que el tiristor no se dispare. Diferencia entre este y este, estos son mucho más rápidos, claramente, ¿sí?
y a su vez tienen menos caída de corriente y de tensión, o sea, implican menos laburo, pero son mucho más caros que poner unas redes nubes. Para aplicaciones de baja frecuencia, de 50 Hz, ¿sí? O sea, aplicaciones de línea van a ver muy probablemente que usen esto. Ahora, cuando empieza el circuito a trabajar con señales cuadradas por ahí, donde hay que conmutar sobre señales cuadradas, la red snubber suele deformar mucho la onda. Entonces, no se pone un snubber y se pone un mob, ¿sí? Pero la aplicación es la misma. Ambos están para evitar la derivada de tensión respecto del tiempo. Bien, vamos al último efecto que dijimos que vamos a ver en este video, que es el de la densidad de corriente, o la derivada de corriente respecto del tiempo. O sea, si antes hablábamos de un gradiente de tensión, ahora vamos a hablar de un gradiente de corriente. Lo primero que tenemos que decir, lo primero que tenemos que decir de esto es lo siguiente. Acá, cuando hablábamos de gradiente de tensión, no era un efecto destructivo en el tiristor, ¿sí? O sea, en condiciones normales donde esta carga no fuese algo crítico que puede quemar el resto del circuito, en este circuito, por ejemplo así, si se me dispara por tensión, no sería algo grave, porque lo máximo que puede pasar es que circule corriente por la carga, ¿sí? No es deseado, no porque yo pierdo el control, o sea, me puede disparar en cualquier momento, y por ahí yo no quiero que se dispare en cualquier momento. Si esta carga es un motor que mueve, qué sé yo, un pistón de una embotelladora, y que se me esté disparando en cualquier momento, implica que por ahí me tire una botella al diablo, ¿sí? O sea, yo quiero que el pistón se dispare cuando hay una botella abajo que estamparla, por ejemplo, o embotellarla. ¿Está bien? No quiero que se dispare en cualquier momento. Entonces, es algo no deseado. Ahora, ¿es destructivo para el dispositivo? No, no es destructivo para el dispositivo. Si se dispara por tensión, se disparó y punto. No se va a quemar. A eso voy. En cambio, acá, ojo, ¿sí? Esto es derivada de corriente respecto del tiempo. Esto sí hay que evitarlo sí o sí, porque es un efecto destructivo para el dispositivo. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, yo tengo acá una fotito que, a ver, acá. Esto es sacado de un libro, ¿sí? Lo que simula esto es lo siguiente, fíjense. El puntito del medio, este de acá, es la patita de compuerta, el terminal, ¿sí? El alambrecito. Lo que se ve alrededor, acá de color medio amarillento, es lo que pasa adentro del cristal de silicio, ¿sí? O sea, esto es la compuerta sin difundir. ¿Qué es sin difundir? O sea, con todos los electrones en estado estable. Ustedes saben que cuando yo le hago circular corriente a través de una juntura, lo que ocurre es que las lagunas se mueven para un lado, los electrones se mueven para el otro y ahí aparece un flujo de corriente. A eso se le llama difusión. O sea, se le llama a el movimiento de las cargas y a que se genere la condición para que aparezca un flujo de corriente se lo llama difusión. Lo que ocurre es que cuando uno pone un pulso de corriente, ¿sí? Una corriente en el terminal de compuerta, todo el cristal de silicio empieza a prepararse para poder circular corriente. Pasado 20 microsegundos, más o menos, esto es un estudio estadístico, ¿sí? Pasado los 20 microsegundos desde que yo puse el pulsito de disparo en el gate, se puede decir que todo el cristal de silicio está difundido, ¿ven? Que quedó todo blanco y quedó solamente el alambrecito, y tengo toda esta sección para poder circular corriente. O sea, este es todo el espacio que tengo para poder circular corriente de ánodo a cátodo. Es como si yo tuviese, vamos como siempre al caño de agua, ¿sí? Como si yo tuviese un caño de agua, está cerrado completamente primero, ¿sí? Primero está todo cerrado, y le doy la orden a la compuerta de que lo abra. Bueno,
Pero la llave va a tardar un tiempo en abrirse por completo para que pueda circular toda la corriente. Ese tiempo son 20 microsegundos, más o menos, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre, ¿sí? Si yo quiero que circulen 10 amperes por esta sección? Si el tiristorio es de 10 amperes y yo le hago circular 10 amperes por esta sección, no va a pasar nada. Va a estar todo bien porque está todo preparado el cristal para poder circular. El problema surge cuando yo quiero, por ejemplo, hacer circular 10 amperes acá, a los 5 microsegundos. O sea, yo le pido una derivada de corriente, o sea, mucha corriente, en muy poco tiempo, o sea, 5 microsegundos. Bueno, lo que ocurre es que yo quiero, volviendo al ejemplo del caño, quiero hacer circular un caudal de agua muy grande por una sección muy chiquita. Entonces lo que va a ocurrir en el caso de un caño es que ese caño no me va a permitir circular el agua, ¿sí? Y lo que va a ocurrir en el caso del tiristor o un semiconductor es que esta sección no está preparada para circular 10 amperes. Esto sí, pero acá no. Entonces, al no estar preparado acá para circular 10 amperes, esto es como si yo quisiese pasar 10 amperes por un cable re finito. O sea, si para un cable de 4 milímetros le puedo circular 10 amperes, si después quiero hacer circular 10 amperes por un cable de 0,5 milímetros, claramente ese cable no va a aguantar y se va a quemar. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo tengo un pico de corriente muy grande, ¿sí? Si yo tengo un pico de corriente muy grande en un tiempo muy chiquitito, el tiristor no aguanta. Y eso es lo que se conoce como punto caliente. ¿Qué es un punto caliente? Un punto caliente es cuando circula mucha corriente en una sección muy chiquita del semiconductor. Pasado el criollo, ¿sí? Le pido que circule mucha corriente en un tiempo muy chico, que es el tiempo que no me permitió difundir completamente la sección. O sea, no me permitió llegar a preparar al tiristor para circular esa corriente. ¿Sí? O sea, el tiristor maneja una corriente promedio, supongamos, de 10 amperes. Si yo esos 10 amperes se los pido después de los 20 microsegundos de que le di la orden de puerta, no va a pasar nada, lo va a circular. Ahora, supongamos que yo le pedí 10 amperes en 5 microsegundos, el tiristor se va a quemar. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué se quema, Leo? Si se bancaba 10 amperes. Sí, se bancaba 10 amperes, pero en este tiempo, después de los 20 microsegundos, o sea, cuando el tiristor ya estaba dispuesto a conducir. Vos le pediste que te conduzca 10 amperes cuando el tiristor todavía se estaba preparando para conducir. ¿Está bien? Entonces, cuando aparece puntos calientes, el tiristor se quema. Y ahora, ¿cómo evito una derivada de corriente abrupta? O sea, una pendiente grande de corriente. Bueno, el elemento destinado a evitar una corriente muy grande en el dispositivo, o una variación grande de corriente en el dispositivo, es un inductor. Entonces, en un tiristor van a ver muchas veces que al tiristor se le agrega en serie una bobina. Entonces, la protección total del tiristor sería, por ejemplo, algo así. Vamos a poner la bobina de otro color para que vean que es un agregado.
Entonces, ¿qué logro yo con la bobina? Bueno, yo lo que logro con la bobina es evitar estas discontinuidades brutas de corriente. O sea, cuando hay un gran cambio de corriente, la bobina se va a encargar de ralentizar esa subida de la corriente para hacer que el tristor esté preparado para conducirla. Recuerden que BL, ¿sí? BL siempre es L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Al estar en serie, esto podemos decir que la tensión del inductor L tiene que ser la tensión máxima sobre la derivada de la corriente de ánodo respecto del tiempo máximo, ¿sí? O sea, con este valor de inductor mínimo que nosotros calculamos, lo que hacemos es evitar estos picos de corriente. Bien, y lo último, respecto a, ya que estamos con lo de la corriente que quería remarcar acá, es esto que está acá. Acá tenemos un último parámetro a tener en cuenta cuando uno trabaja con tiristores, sobre todo cuando trabaja con tensiones de línea y cosas así, que es el parámetro I cuadrado T, ¿sí? ¿Qué es el I cuadrado T? El I cuadrado T es una unidad de energía. Energía que puede, si queremos soportar, soportar el dispositivo. Es un parámetro que muchas veces no se da en cuenta, no se llega a tomar tan en cuenta cuando uno calcula un fusible, pero que es interesante saber y tener en cuenta de la siguiente manera. El I cuadrado T está dado en, obviamente, amperes cuadrados por segundo, perdón, amperes cuadrado por segundo. Como decíamos recién, es una unidad de energía. Y la característica es la siguiente. Yo puedo poner, cuando protejo un circuito, puedo poner 4 fusibles, en este caso tengo 4 tiristores, 4 fusibles para proteger a cada uno de los tiristores, o bien podría poner un cable, 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 y poner acá fusibles para proteger al sistema en general, ¿sí? Diferencia entre una y la otra, bueno, claramente el fusible este va a tener que ser un poquito más grande que estos de acá. Pero lo más importante es cómo elijo estos fusibles. Yo acá lo que tengo marcado es la curva característica del dispositivo, ¿ven? En segundos y corriente RMS. Esta es la curva característica del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor tiempo dure la energía, puedo disipar menos corriente RMS. Ahora, si el tiempo es muy chiquitito, o sea, el pico de corriente que aparece es muy chico, puedo disipar toda esta energía, este I cuadrado T. Entonces, cuando yo tengo que elegir un fusible, la característica del fusible tiene que estar por debajo de la del dispositivo. ¿Por qué? Porque la idea del fusible es que cuando hay un cortocircuito, o sea, cuando aparece un pico de corriente muy grande, el fusible salte. Y tiene que saltar antes de lo que se quema el dispositivo. O sea, el que se tiene que quemar es el fusible. Con lo cual, cuando elijo un fusible, cuando elijo un fusible, el I cuadrado T del fusible tiene que ser menor que el I cuadrado T del tiristor. ¿Sí? En algún ejercicio por ahí aparece después que se le pide, bueno, especifique para el tiristor elegido un fusible adecuado para el circuito, ¿no? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que el fusible que tiene que tener ese tiristor
puesto tiene que ser menor el I cuadrado T del fusible al I cuadrado T del tristor. Porque eso implicaría, si yo pongo que fuese mayor, implicaría que la característica del fusible está acá. ¿Sí? Esto es un I cuadrado T mayor. Esto es un I cuadrado T menor, ¿sí? Si yo le pongo uno mayor, lo que ocurre, si se fijan, es, para este mismo tiempo, con menor corriente, quema el dispositivo. Y el fusible necesita una corriente de estas para quemarse. Eso es lo que me está diciendo esta curva característica, ¿sí? Esta curva característica me dice que para 10 milisegundos, el fusible, esta corriente la soporta, ¿sí? Hasta acá soporta. Si el cortocircuito tiene esta corriente, el fusible se quema. Y el dispositivo todavía no, ¿ven? El dispositivo soporta. Ahora, si yo lo dimensiono al revés, o sea, elijo un fusible que esté por acá arriba, para 10 milisegundos, esta corriente, el dispositivo la soportó, esta ya no. Pero el fusible todavía sigue sano. Entonces se me quema el dispositivo antes que el fusible, que no es la idea. La idea del fusible es que en condiciones normales de tiempo funcione tranquilamente, pero cuando aparece un pico de corriente se queme el fusible y no el dispositivo. Bueno, vamos a cortar acá este video porque ya debe ser recontra largo. Y vamos a hacer otro videito después con la parte de disipadores.